Invirtiendo en renta fija, ¿dónde? ¿Cuál es mi estrategia? Esta es una de las preguntas que mucha gente me ha estado haciendo últimamente en diferentes comentarios, bien en mi canal de Telegram o bien también, como no, en el propio YouTube desde el punto de vista de comentarios, ¿no? Me gustaría comentaros varias de las cosas que me han preguntado, ¿no? Sobre todo si es una buena opción ahora, si qué fondos y ETFs puedes recomendar, si utilizas un fondo de renta fija en Estados Unidos es mejor cubrirte la divisa, etcétera. Yo creo que hay muchas preguntas bueno, que en este vídeo voy a intentar explicar cuál es mi estrategia y cómo no. Puedo estar totalmente equivocado, pero saber un poco hacia dónde llego y por qué he llegado a seleccionar una serie de fondos de inversión o ETFs que creo que puede merecer la pena empezar a ir mirándolo. ¿Por qué? Porque creo que hoy por hoy pasar de unos monetarios claramente que los tengo a una renta fija un poquito a más largo plazo, con un poquito más de duración, creo que puede merecer la pena. Bueno, nada más, os dejo con el vídeo y como siempre, espero que os guste. Bueno, lo dicho, ¿no? A la hora de invertir en renta fija va a haber muchos conceptos que yo creo que pueden ser nuevos, ¿no? Para muchos, pero bueno, sobre todo hay que pensar que invertir en renta fija a unos plazos más o menos largos es algo que depende de cada persona. Muchas veces hablamos de la renta fija y esta palabra de fija no me gusta nada. ¿Por qué? Porque las probabilidades de tener unas pérdidas importantes o beneficios importantes realmente son muy potentes, ¿no? En este vídeo simplemente voy a hablar de mi estrategia de inversión. ¿Qué es lo que he pensado? Y como os he comentado en vídeos anteriores, creo que empieza a ser momento de pasar parte de monetarios a renta fija. ¿Por qué se hace esa estrategia? Y bueno, como todo, ¿no? Cada uno pues al final tiene que hacer su estudio correspondiente. Este es un estudio que he hecho para mí y bueno, y espero que, pues, que os pueda valer, ¿no? Bueno, lo primero, ¿no? ¿Cuál es mi estrategia desde el punto de vista de activos, ¿no? Lo primero, soy sobre todo una persona que confío en los activos reales. Es decir, que la parte de renta fija, como veréis, es una parte realmente corta o pequeña, ¿no? Me da pánico, y la palabra es pánico, y quiero incidir en el tema de pánico, el sistema fiduciario que tenemos en la actualidad. ¿Por qué? Porque estamos en un punto en el que se emite y se emite dinero. Me acojona mucho la cantidad de deuda que emiten los diferentes gobiernos y es algo que no ha parado, ¿no? O sea, aquí os dejo varios gráficos en los que se puede ver cómo ha ido cambiando el mundo y cómo se ha ido emitiendo cada vez más deuda, ¿no? Fijaros cómo el mundo desde los años 95 hasta actualmente no ha hecho más que subir la deuda. Fijaros que a pesar de no tener una escala logarítmica, estamos hablando de que en los años 90 teníamos deuda por un 60-70% y hoy por hoy pasamos claramente el 100%, y es algo que no solo se ha producido en el tema público, sino también ha pasado en la deuda privada, ¿no? Fijaros cómo se está produciendo. Y bueno, y con todo, pues no hay tantos cambios, ¿no? Sigue aumentando la deuda, sobre todo pública. Fijaros que sería esta parte amarilla y estamos en récords, ¿no? Estamos hablando de unos 238 billones de deuda que es una auténtica barbaridad. Sobre todo hablamos de 92 billones en deuda pública, pero la parte privada también es realmente algo importante a la hora de tenerlo en cuenta, ¿no? Pero por eso, ¿no? Hay que ser un poquito, hay que darle una vueltita, ¿no? O sea, porque yo creo que el sistema puede que haga en algún momento aguas y tener tanto renta fija no lo veo, ¿no? Por eso, ¿no? Es algo curioso, ¿no? Que alguno puede decir, ostras, José, me estás hablando de cómo vas a invertir en renta fija y con todo tienes tus dudas de cómo invertir, ¿no? Bueno, lo dicho, ¿no? ¿Cuál es mi cartera ideal, ¿no? Y mi cartera ideal sería algo como esto, ¿no? En primer lugar, estaríamos hablando que tendría un 15% en renta fija y monetarios. Fijaros, estoy hablando de una cantidad relativamente pequeña y un 85%, digamos, en renta variable. O sea, que daros cuenta que la parte que destinaría a esta renta fija sería relativamente pequeña, ¿no? ¿Qué más? Podríamos hablar que dentro de esta parte de renta variable, casi el 85% lo invertiría en indexados, sobre todo en MSCI World, algo en Small Caps, pero sobre todo en MSCI World, y un 15% alrededor en stock picking, o sea, es decir, algunas acciones o algunas empresas pues que sinceramente me gustan, o porque al final siempre me acabo coscando decir, no puede ser que los fondos indexados
acaben superando al conocimiento, al estudio de empresas, etcétera. Entonces, bueno, eh, creo que jugar un poquito con eso no está mal, ¿no? Sabiendo que las apuestas están en contra de poder superar a ese indexado, ¿no? Con todo, mi cartera ideal sería esto, ¿no? Fijaros, una parte realmente potente de indexados, un poquito de renta fija, sería ese 15%, y algo menos de stock picking, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, mi gran apuesta siguen siendo la indexación, la renta variable, sobre todo en MSCI World, y con todo sí que tendría un porcentaje de renta fija, un 15, y el stock picking sería alrededor del 12,5, 12 y algo, más o menos del total, ¿no? Esto sería mi cartera ideal, que hay momentos que puedo estar en renta fija y monetarios en un 10% y otros momentos puedo estar en un 20%, dependiendo un poquito cómo lo pueda, digamos, estar viendo. Con todo, la renta fija, lo que os decía, es un 15% y como comentaba en un vídeo anterior, pues yo creo que es el momento de ir pasando parte de los monetarios que actualmente tengo a renta fija. Hoy por hoy no tengo nada, pero nada en renta fija, y considerando renta fija aquellos fondos en los que tengas unas inversiones pues a partir de 3, 4, 5, 7 o más años, ¿no? Entonces, con todo yo os voy a decir cuál había pensado mis premisas a la hora de hacer este cambio de fondos monetarios a renta fija, ¿no? La primera premisa, la moneda de referencia, ¿no? Esto es lo primero que tenemos que plantearnos a la hora de invertir, porque vamos a tener dos grandes monedas o dos grandes divisas a la hora de entrar, ¿no? La primera sería todo en euros, que no tiene más problemas, y otro que estaríamos hablando en dólares, ¿no? ¿Qué es lo que coincide? Que es que me da tanto miedo Europa como Estados Unidos. ¿Qué queréis que os diga? Los déficits públicos, tanto en Estados Unidos como en Europa, se están yendo, y esa deuda pública me da muchas más dudas que incluso la renta fija, ¿no? La renta fija de empresas. ¿Por qué? Porque creo que a las empresas pueden tenerlo un poquito, sinceramente, hasta más controlado. O sea, entonces, pues bueno, habría que verlo, ¿no? ¿Qué es lo que veo? Pues que ante la duda, pues siempre jugar con mitad y mitad, yo creo que no es una mala estrategia, ¿no? Entonces, más o menos pensaría en ir empezando a entrar con un 50% en euros y un 50% en dólares, que yo creo que no es ninguna mala práctica, ¿no? Lo primero. Lo segundo, olvidarse de los fondos de inversión hedge, es decir, que cubren el riesgo de divisa. ¿Por qué? Porque una cobertura a largo plazo no tiene ningún sentido desde el punto de vista de costes. Puede merecerte la pena tener algo de cobertura para 3 meses, 6 meses, incluso un año, pero no merece la pena a un plazo pues, de 5, 6, 7 o 10 años, ¿no? Entonces, todos aquellos fondos de inversión que sean hedge, directamente me olvido de ellos y no entrarían dentro de lo que buscaría, ¿no? Que también pienso, el dólar puede estar realmente sobrevalorado a tipo de cambio, pero es que sinceramente Europa lo está haciendo no mal, fatal, ¿no? Entonces tengo mis grandes dudas de esta inversión en Europa, ¿no? Este tipo de cambio que tenemos actualmente de ese 1,05, 1,06, 1,07, igual es el tipo de cambio real, no tanto por lo bien que lo puede estar haciendo Estados Unidos, sino porque en Europa realmente lo estamos haciendo mal o muy mal, ¿no? El tema del Banco Central Europeo es este juzgado de guardia, no, no tiene otro nombre, ¿no? ¿Qué más? Hablaría del tema de tiempo, ¿no? Que esto es una perspectiva que cada uno tiene que pensar, dónde se queda más o menos tranquilo. En mi caso, por ejemplo, 30 años me parece una barbaridad. O sea, es algo que pues no lo veo, ¿no? Son bonos que tienen muchas oscilaciones, que pueden subir, que pueden bajar mucho, pero sobre todo lo que busco con la renta fija es una cierta estabilidad de mi cartera, ¿no? Al final no busco esa volatilidad, que esa volatilidad ya la tengo con la parte potente que tengo en bolsa, ¿no? Entonces, sobre todo lo que busco con esta parte de renta fija monetarios es reducir mi volatilidad, y por eso considero personalmente que tener una duración media entre 5 y 10 años me deja bastante tranquilo, ¿no? Dentro de todo. ¿Qué significa que tenga una duración media entre 5 y 10 años en un fondo de inversión o ETF? Pues que al final puedo tener, en ese fondo de inversión puedo tener una parte de bonos a 30 años, pero también voy a tener una parte de bonos a 2 años, ¿no? Dentro de la perspectiva. ¿Qué más? Pues que sobre todo sean fondos de inversión o ETFs que, a poder ser por temas fiscales, prefiero que sean fondos de inversión, pero que tengan bajas comisiones, ¿no? Al final no tiene mucho sentido que acabes pagando una barbaridad, ¿no? Hay fondos de inversión que pueden ser muy buenos, pero en renta fija tengo la sensación de que no hay tantísima diferencia entre los diferentes fondos de inversión, es decir, que no tienes a ese gran gestor de fondos de inversión de renta variable que va a sacarte ese alfa
que los hay, en renta fija lo hay, pero no hay tanta diferencia. Es decir, que ese alfa que muchas veces se habla desde el punto de vista de ese gestor, pues sí, puede haber, puedes jugar entre un 0,30 o un 0,40%, pero no lo hay tanto, ¿no? Y superar a los índices, que hay índices de renta fija, que es mucha gente lo que la gente desconoce, no es nada fácil, ¿no? Entonces, por eso considero que una comisión del entre 0,20 o 0,25, pues empezamos a entrar en que no lo acabo de ver y directamente los descarto, ¿no? Como digamos, posibilidades. Bueno, y para cómo lo buscaré, ¿no? Pues sobre todo utilizaré o haré un screener, que es un poco la idea, y utilizaré qué fondos de inversión puedo comprar a través de MyInvestor, lo que antes comentaba por temas fiscales, y también darle una vuelta utilizando el screener de Just ETF para ver qué ETFs de renta fija puede merecer la pena. No tiene, digamos más misterio. Si os dais cuenta, el proceso siempre es: miro dónde estoy tranquilo, qué es lo que quiero, y intento buscar esos fondos o ETFs que entren dentro de lo que, digamos, os he comentado, ¿no? Bien, entonces, lo primero, habría desde el punto de vista de dólares, lo que os decía, que ante la duda podría pensar en coger la mitad en renta fija en dólares, la mitad en euros. Entonces, ¿qué es lo que he visto? Hago un pequeño screener de MyInvestor y mi sorpresa es que me encuentro que tan solo habría 12 fondos de inversión que cumplirían en cierta manera un criterio simplemente de comisión. Fijaros que no he puesto otro criterio como duraciones, e incluso puedo ver que algunos de ellos serán realmente parecidos. No hago todavía el filtro de hedge, que luego sería mirarlo uno a uno para ver qué es los que, digamos, pueden entrar. Y en el caso de Just ETF tengo un poquito más de posibilidades, porque puedo meter que no tengan hedge, etcétera, pero también me salen muy poquitos. Fijaros, tan solo me salen 25 desde el punto de vista de dólar. Desde el punto de vista de euro, nos encontraríamos que tengo algo más. MyInvestor me darían estos 32 como posibilidades, y en el caso de Just ETF tendría 18. O sea que tampoco es que estamos hablando de una cantidad bárbara de fondos de inversión que podría, digamos, invertir. Realmente no hay tanto universo para poder invertir, y bueno, esto te indica que tampoco es que tenga tantísima oferta tanto en MyInvestor como Just ETF, etcétera, ¿no? Y esto pensado en dólar y pensando en euro. Si iríamos a otras divisas como libras o francos suizos, es que realmente no hay prácticamente nada. O sea, no, os diría que puede haber uno, dos, tres, pero poca leche, ¿no? Entonces, dentro de todo esto, pues sería analizar cada uno de los posibles, ¿no? Bien, ¿qué es lo que he hecho? Pues realmente he analizado cada uno de estos, digamos, ETFs o fondos de inversión que podría entrarlo, ¿no? Lo primero que he hecho es utilizar posibles fondos de inversión, que esta sería la parte de fondos de inversión que puedo contratar a través, digamos, de MyInvestor, que me da una posibilidad. ¿Qué es lo que hago? Hago un pequeño screener, empiezo a mirar y empiezo a hacer unos pequeños datos a ver qué me puede merecer la pena y ver cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde el punto de vista de dólares, nos darían la posibilidad desde MyInvestor de tan solo 4, digamos, ETFs, pero vamos a ver que muchos de ellos vamos a ir descartándolos por lo que dentro estaría, ¿no? Por ejemplo, el primero, Vanguard US Investment Grade, realmente nos estaríamos invirtiendo en 7.670 holdings, ¿vale? Tendríamos una duración efectiva de 6,33 años, un TER de 0,12%, un rating crediticio de A negativo, ¿vale? Está bastante bien, y nos daría una rentabilidad del 5,60%. Yo creo que podría ser algo interesante a la hora digamos, de verlo. Vamos al siguiente, el Vanguard US Government Bond, y nos encontraríamos con una duración de 6 años, un ranking crediticio un poquito mejor, es una A, y tendría 364 holdings. Cuando hablamos de holdings, normalmente se hablan de diferentes bonos. No es que fueran empresas diferentes, ¿no? Sino que estamos invirtiendo en el gobierno, digamos, americano. Incluso podríamos encontrarnos con algunos otros bonos, por ejemplo, municipales, etcétera, que a veces se puede mezclar. No he entrado todavía a verlo, pero sobre todo estaremos viendo de diferentes duraciones, bonos a 10 años, a 5, a 6 meses, lo que sea, qué sería lo que harían dentro de este fondo de inversión. Fijaros, hablamos de un 0,12 también, como en el anterior, y nos estarían dando una rentabilidad a maduración, es decir, a los 6 años que tendríamos de total, del 4,50%, que, bueno, que no está, digamos, del todo mal, ¿no? ¿Qué más podemos ver? Que tenemos otros fondos de inversión, pero estaríamos hablando de gobiernos europeos,
que estarían en divisa base dólar y pues lo tenemos, pero realmente lo que estamos invirtiendo es, digamos, en euro o en gobiernos japonés, que estaríamos invirtiendo en el gobierno japonés, ¿no? Entonces, por eso nos vamos a encontrar que tendríamos una rentabilidad del 3,20 y un 0,80%, ¿no? A una duración de efectiva de 7,14 años o el japonés de 11,49, que ya estaría bastante por encima de, digamos, mi objetivo, ¿no? Entonces, el japonés directamente lo descartaría, no tiene ningún sentido, y el europeo pues tampoco, ¿no? Porque para invertir en europeos directamente merece la pena entrar en las posibles divisas, ¿no? Entraríamos algo parecido haciendo desde el punto de vista del euro, ¿vale? Nos encontraríamos que el Vanguard US Investment Grade y el que tenemos arriba, el primero, aunque tienen diferentes ISIN, estamos hablando del mismo, más o menos un fondo parecido, ¿no? Lo que cambia es la divisa base. Fijaros, estaríamos hablando de una duración efectiva igual, un ranking crediticio holdings igual, una maduración, una rentabilidad igual, lo único que la divisa base a la hora de comprar es el euro. Bien, esto interesa, te puede interesarte si quieres decir, pues entro desde el punto de vista de euro y así no me hacen ningún tipo de cambio raro de divisas, pero en el fondo sería el mismo. Nos pasa lo mismo con el siguiente, ¿no? Estaríamos hablando de algo pues bastante, digamos, parecido, ¿no? Este y este se relacionan parecido, ¿no? ¿Qué más tendríamos como opciones? El Vanguard Euro Investment Grade Bond con un TER del 0,12%, 5 años de duración media y un rating crediticio de A+, 3.319 holdings. Estaríamos hablando de una cantidad más o menos importante de empresas, bonos, etcétera, y una rentabilidad del 3,90%, ¿no? Dentro de datos, ¿no? Y luego iríamos yendo a los diferentes, ¿no? Por ejemplo, me ha parecido curioso que también podríamos entrar con un inflation link, es decir, que serían bonos que estarían linkados al tema de la inflación, es decir, son bonos que te pagan un diferencial relacionado a la inflación, que por lo que estoy viendo y por las rentabilidades que están dando, estaríamos hablando de algo incluso hasta negativo. Fijaros, 8 años, no es my cup of tea, como dicen muchas veces los americanos, no es lo que me gustaría, entonces digamos, lo quitaría. Inflation Link tampoco. El Investment Grade Corporate Bonds podría ser una idea, ¿vale? Que me parece interesante. Nos vamos a un TER de un 0,20, una duración de 4,49. Igual está un poquito por debajo de cuál era mi idea, que estaría estar, lo que antes decía, entre 5 y 8 años que quería tener, digamos, de bonos. Tiene bastantes holdings, 3.650 y una rentabilidad del 4,28%. Podría ser una idea, ¿no? Pero bueno, no lo acabo de ver tan claro, ¿no? Más cosas. El Amundi Investor Solutions, que he buscado datos y realmente no he encontrado la duración efectiva de una manera fácil. Entonces, directamente lo descarto. O sea, no es que lo voy a descartar porque no pueda tener más información, etcétera, ¿no? Si al final el gestor del fondo, que es en el caso de Amundi, no da la información realmente fácil, como puede ser esa duración efectiva o cuál es el yield to maturity, que yo creo que es algo de que hay que encontrarlo fácil, pues algo, digamos, falla, ¿no? Y bueno, estos serían más o menos, digamos, la idea de posibles fondos de inversión que tendríamos a través de MyInvestor en los que podríamos, digamos, encontrar, ¿no? Lo que antes comentaba, ¿no? Que varios fondos de inversión a veces son muy parecidos, lo que no vamos a encontrar, y también un poco la diferencia, ¿no? Entre las diferencias entre gubernamentales e investment grade, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos teníamos una diferencia de 1,10% entre lo que es invertir en bonos gubernamentales o directamente en empresas, y en Europa tan solo tendríamos una diferencia de 0,70%. Aquí cada uno tiene que pensar, ¿no? Es decir, si le merece la pena invertir en investment grade, en empresas, o por otro lado te merece la pena en el tema de gobiernos, ¿no? A mí, sinceramente, con la deuda pública tan disparada que tenemos, digamos, en Europa o como están en Estados Unidos, pensaría muy claro que igual casi prefiero corporaciones que me den ese 1,10% adicional y bueno, y veamos, ¿no? A ver qué es lo que, digamos, puede pasar. En el caso de ETFs, que habría hecho un screener igual a través de Just ETF, pues nos encontraríamos con situaciones un poquito diferentes, pero no tan raras, ¿no? Primero, daros cuenta, en el caso de dólares tenemos bastantes, o
sea, he sacado bastantes, pues, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Y fijaros que unos TER realmente bajos, ¿no? Al final estamos hablando de 0,06%, 0,07%, diferentes duraciones efectivas, diferentes ratings crediticio, holdings realmente pequeños en una parte y otros que son una parte más o menos importante. ¿Por qué? Porque los primeros tienen un poco holdings porque sobre todo estamos invirtiendo en treasury bonds, serían como bonos gubernamentales americanos, ¿no? Y fijaros cómo prácticamente todos van a competir en algo parecido, ¿no? Tienes Invesco, tienes Amundis, tienes Iser, que es BlackRock, que te sacan el mismo estilo, ¿no? Y no tienen tantísimas diferencias. Al no tener tantísimas diferencias, la lógica es que no tengan tantas diferentes rentabilidades. Que alguno puede decir, es que uno me está dando más, otro me está dando menos. Realmente anda parecido. Fijaros, entre el 4,67 y 4,87%, los TERS muy parecidos, realmente no hay tanta diferencia. Sí que vamos a tener un poquito más diferencia porque en el de Invesco, porque ya no estamos hablando entre 3 y 7 y una duración media de 4, sino que nos vamos a 8. Y esto es algo a tenerlo, digamos, en cuenta, ¿no? También que podemos ver qué pasaría en el punto de vista de corporaciones, ¿no? Yo creo que aquí es más fácil buscarlo, ¿no? Fijaros cómo vamos a tener desde 2.500 posiciones hasta 9.200 que tiene el Vanguard US Corporate Bond, que es una auténtica, digamos, barbaridad, ¿no? Rentabilidades desde un 5,70 en el caso de 10 años, que para mi caso yo creo que se va, ¿no? O sea, yo busco más lo que antes decía, ¿no? Entre 5 y 8 como opciones. Y bueno, cualquiera de estos podría estar dentro de esa idea, ¿no? Pero fijaros, entre un 6,20 6,28% de rentabilidad que estaríamos yendo a maduración en dólares americanos. Realmente, pues sinceramente, muy, muy, muy interesante, ¿no? Luego, desde el punto de vista de euros, pues sería algo parecido. Fijaros que por un lado tendríamos sobre todo el tema de gobiernos, ¿no? Que nos estarían dando actualmente unas diferencias bastante bestias, ¿no? Entre un 2,55 que nos estaría dando el del Ixos a diferentes de BlackRock que podrían dar entre el 3,60 y el 3,40, ¿no? Esta diferencia, ¿por qué se produce? Sobre todo porque puede ser lo que miraba en el del Ixos que no estaba tan actualizado como lo tenía el de BlackRock. Y en los últimos, el último mes ha cambiado muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que sobre todo esta diferencia puede entrar por ahí. Y luego, por otro lado, nos encontraríamos desde el punto de vista de, digamos, de corporaciones, ¿no? De empresas. Fijaros la cantidad de activos que tienen y fijaos la diferencia de rentabilidades entre un 3,40% de BlackRock hasta un 4,58%. Aquí depende de duraciones, pero fijaros duraciones realmente pues un poquito más cortas, ¿no? 4,44, 4,59, no he encontrado tantas con unas duraciones mayores. El de Amundi, este BB Plus, no me acaba de convencer demasiado a pesar de que te dé ese 4,37%. Es decir, el rating crediticio realmente es más o menos importante a la hora, digamos, de hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Que en los ETF las comisiones son un poquito más bajas, tenemos más amplitud a la hora, digamos, de verlo y de poder, digamos, invertir, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay aquí una serie de fondos que pueden ser interesantes a la hora de pensar, ¿no? De convertir nuestra cartera de monetarios con duraciones de apenas a medio año, muchos de ellos o incluso de un mes, como tengo algún monetario que tiene esa duración, a pasarlo a esos 5, 7, 8 años, que por qué no puede ser esa, digamos, duración media. Bien, siguientes pasos personales que voy a hacer, ¿no? Que yo creo que es la parte, ¿no? Sobre todo, hecho este screener, que un poquito si os das cuenta es hacer ese screener, tener un poquito más de tiempo, ¿para qué? Para estos fondos y ETFs buscar exactamente qué es lo que tienen, si me gustaría los activos que tienen invertidos, analizarlo un poquito más y mi idea pues es ir empezando a invertir, ¿no? Y bueno, de momento, sinceramente me empieza a parecer atractivo invertir en dólares desde esta perspectiva y un poquito a pesar del tipo de cambio, ¿no? Realmente tener alguno de ellos que te esté dando pues hasta un 6 y pico por ciento, pues yo creo que puede merecer la pena, ¿no? Entonces, ¿qué análisis voy a hacer desde el punto de vista personal, ¿no? Y bueno, pues aquí, pues como todo, ¿no? La duda es si acabo haciendo un vídeo analizando los dos o realmente parece que es una chorrada y no merece la pena hacerlo y para mí me vale, ¿no? Y ya está. Pero bueno, esto yo creo que en los comentarios me podéis decir si creéis que merece la pena, pues un poquito verlo, ¿no? Serían dos los que he visto, ¿no? El primero sería un fondo de inversión, el Vanguard US Investment Grade, con este ISIN,
que realmente estaría dando un yield a vencimiento del 5,60%, 6,33 años de duración efectiva. Es un fondo de inversión, que es una parte importante porque fiscalmente me gusta más los fondos de inversión y porque tiene unas ventajas claras. 7.670 holdings y bueno, pues toca analizar no los 7.670 holdings porque sinceramente es muy complicado, pero ver en cierta manera que pues ver qué cartera tienen, ¿no? O por lo menos analizar cuál es esa cartera y ver, ¿no? Pero bueno, ese 5,60% yo creo que empieza a ser ya algo interesante, ¿no? Que durante 6 años, si lo mantienes, tengas una cierta estabilidad de tener ese 5,60, me parece realmente interesante. Y el segundo que vería o que analizaría sería el iShares USD Corporate Bond Usage con este easing y que el yield, pues estamos hablando de un 6,28%, que es bastante atractivo, 8 años de duración, bien, y un ETF pues que tiene 2.769 activos. El tema de duración no es porque tiene que ser malo, es más, cuando estoy pasando, digamos, de un fondo monetario que puede tener en la actualidad a pensar en renta fija, es que estoy pensando que podemos no tardar en que el mercado llegue a su pico y a su pico desde el punto de vista de rentabilidad monetarios. Entonces, una forma de cubrir esas TIR, esas rentabilidades, es pasar en cierta manera de una duración de cartera de tan solo 3 meses, 6 meses que puedo tener, a una mezcla, pues pueden ser de 6, 8 años, y por qué no, pueden ser mitad y mitad, o ir entrando, ¿no? Si os dais cuenta, estoy fijándome en dólar americano, en euro no acabo de verlo porque no acabo de ver ese punto, ¿no? De que den una rentabilidad de un 4%, como hemos visto en algunos de los activos. Por ejemplo, si vamos a ver cuáles son los que más estaban dando anteriormente, podemos verlo en euros, ¿no? Fijaros en ETFs. El que más podría estar dando sería un 4,58%, que bueno, no está del todo mal, duración realmente no es mucha, pero creo que todavía podemos tener alguna sorpresa en Europa y no acabo de confiar tanto en Europa como digamos en Estados Unidos o ir entrando, o sea que tampoco habría ningún problema en que en cierta manera llegara a tener a corto plazo en monetarios que me den ese 4%, como puede estar dando hoy por hoy, y pasarme a o pasar de un 4,58. Creo que no merece tanto, digamos, la pena, o creo que todavía le puede quedar algo, digamos, a Europa desde el punto de vista de acciones, ¿no? Y bueno, y nada más. Estoy viendo que me ha salido un vídeo de 27 minutazos, o sea que ya lo siento si a alguno le ha parecido que ha sido muy largo o no me puedo explicar. Dejaros que tengo un canal en Telegram en el que, pues sobre todo hablamos de depósitos, de renta fija, renta variable, un poquito de todo. Ya estamos más de 1.200 miembros. Realmente estoy encantado de intentar muchas veces contestar. Veo que hay muchísima gente que contesta a la propia gente, entonces me parece ideal, ¿no? Si queréis que os conteste, pues siempre podéis dejar un comentario en YouTube o, como no, en Telegram. Nada más, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo.